Hemos llegado un día más en nuestras transmisiones, un miércoles de ayuno y oración, los cuales nos permite conectarnos con Dios de una manera importante y especial y sobre todo poder estar juntos a solas con Dios. Soy Licerit Polanco, quien te espera cada mañana y hoy no es la excepción. Hoy aquí estamos para juntos poder entrar en el momento sagrado de poder estudiar la palabra de Dios, orar juntos y renovar nuestros días con Dios, renovar nuestros votos con Él y pedirle que por favor nos conduzca hacia su plan perfecto, hacia la misión que tiene con nosotros, hacia los propósitos por los cuales nos ha hecho nacer y vivir. Y que muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué paso por esta situación? ¿Qué tienes detrás de todo esto, Señor? ¿Hasta cuándo durará esta situación, Padre? Todas esas preguntas que van a través de nuestra mente y a través de los años acumulándose, pero que Dios en su sabiduría sabe cómo ponernos a desarrollar la paciencia que se necesita para poder ver un propósito cumplido. Y eso es lo que yo te invito hoy, que tú tengas la paciencia que el Señor quiere someternos a todos, ese desarrollo de esa virtud espiritual que nos va a permitir a nosotros, en el tiempo de Dios, ver los propósitos de cada cosa, buena o mala, que hemos vivido en nuestra existencia o de aquellas situaciones que estamos atravesando en el día de hoy. Como dice el Salmo 143, en el versículo 1 dice: Señor, escucha mi oración, atiende mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque ninguno se justificará ante ti. El enemigo me persigue, postra en tierra mi vida, me obliga a vivir en tinieblas como los que han muerto para siempre, y mi espíritu se angustia dentro de mí y se turba mi corazón. Y esto lo hemos visto una y otra vez en diferentes aspectos de nuestras vidas, donde nos sentimos perseguidos, postrados, como si fuera un muerto. La angustia llega a nuestro corazón y nuestro corazón se turba. Y quizás hacemos un recuerdo, llevamos nuestra mente al pasado y, como dice el versículo 5 de Salmo 143, recuerdo los días antiguos, medito en tus obras, reflexiono en la obra de tus manos, extiendo mis manos a ti, sediento de ti como la tierra seca. Óyeme, en estos días mi mente ha estado viajando al pasado, recordando los momentos lindos de mi juventud, momentos de entrega y pasión en los ministerios que Dios nos había puesto en la juventud. Y pensaba y disfrutaba y cerraba los ojos, y como todos hemos dicho, Señor, si regresáramos a aquel tiempo, qué lindo era poder tener aquellos tiempos donde como prácticamente como que todo fluía tan fácil, tan quizás tan libre de tanta responsabilidad. Y cuando me encuentro, ¿verdad?, con ese pensamiento de David, donde él decía: recuerdo los días antiguos, medito en tus obras y reflexiono en las obras de tus manos. Y cuando uno mira para atrás y puede recordar, bueno, yo pude recordar momentos lindos, bonitos, gloriosos. Yo no sé qué recordaste tú cuando tú piensas en el pasado, si lo que te llegan son momentos de angustia, dolor y situaciones difíciles. Sin embargo, cuando medito para atrás y recuerdo en todo esto, pues quiero hacer lo que dice el versículo 6. Extiendo mis manos a ti, sediento de ti como la tierra seca. Oh, qué hermoso.
Para mí no hay un momento más glorioso cuando yo puedo levantar mis manos y extenderla hacia donde está mi Señor y presentar ante Él cada situación. Levantar las manos para agradecer. El muro de oración, Señor, sigue muy activo. Aquí lo tengo muy activo conmigo. Ayer he estado incluyendo nuevos nombres, nuevas situaciones. Así que usted, si todavía tiene razones, hoy estaré viendo a todos los que escriben en nuestro día de oración y ayuno, que es los miércoles. Recuerde que es nuestro día full de oración y de ayuno. Aquellos que quieran que yo ponga sus nombres y las de su familia, alguna situación, aquí estaremos orando en el día de hoy, a pesar de que también tengo una agenda de otras cosas, pero hoy estaré aquí delante del Señor intercediendo por sus situaciones, por sus peticiones, ¿ok? Que nosotros podamos recibir esto. Y sobre todo, hoy voy a estar invitándoles que por favor, necesito que ustedes oremos todos con un propósito unido para que Dios dirija el proyecto de las Biblias a Ucrania. El Señor está haciendo las cosas a su paso. Yo quería, ¿verdad?, que el Señor corriera y el Señor va a su paso. Y veo cómo Dios me está conduciendo hacia donde Él entiende. Hay caminos más fáciles para llegar, pero el Señor parece que ha elegido uno más estrecho, un poquito más lento, pero más seguro. Y yo he dicho que este proyecto es de Dios. Él fue quien lo puso en mi corazón. Yo no me lo he inventado, así que le dije, este proyecto es tuyo, tú lo vas a hacer a tu manera. Si tú me preguntas a mí, Señor, pues yo tengo muchas maneras quizás o te puedo dar muchas ideas, pero las ideas no se las doy yo a Dios, sino que Dios nos quiere guiar. Y yo necesito que ustedes oren por este proyecto, por favor. Que el Señor siga abriendo la puerta, que el Señor nos vaya mostrando hacia dónde vamos. Estoy esperando esa señal, estoy como Gedeón, esperando el vellón que se moje y la tierra se ponga seca y después girarlo para el otro lado. Pero ayer el Señor nos puso delante una luz y veo luz en esto y me estoy gozando en el Señor poco a poco. Así que agradezco mucho que ustedes hoy tomen el tiempo de orar por este proyecto. Este proyecto es de Dios. El Señor quiere que se haga de una manera un poco diferente. Así que yo confío en mi Dios. He puesto toda mi confianza en Él, aunque no veo. No tengo que ver para creer, yo tengo que creer primero y después ver. Así que eso es lo que he puesto en mi corazón para creer, Así que hoy, por favor, en su ayuno y en su oración, hoy puede ser el día especial en que Dios pueda abrir esa puerta. Así que le agradezco a ustedes que se unan en oración con nosotros. Como dice la Escritura, extiendo mis manos a ti, sediento de ti. Oye, sediento de ti. Ay, cuando me da esa sed tan fuerte, me recuerdo ese versículo tan fuerte. Yo digo, Señor, si así como mi boca clama por agua, así quiero que mi alma clame por ti. Así que te invito en esta hora a levantar tus manos ahí donde estás y vamos en oración al Señor para que el Señor nos dé su bendición en esta mañana y podamos compartir el pan de la palabra. Aquí, Señor, estamos levantando nuestras manos a ti. Y así como dice la palabra, así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, Señor, también nuestra alma está sedienta de ti. Extiendo mis manos a ti porque quiero, Señor, que tú me alcances y nos alcances a todos.
Hoy hemos, Señor, madrugado porque necesitamos tener una conexión contigo. Ya es una necesidad, ya no es una obligación, es una necesidad. Lo hacemos porque nuestra alma te necesita. Quizás hay algunos que están iniciando este proceso y se les hace difícil levantarse temprano, conectarse contigo, Señor. Tú quieres transformar nuestros estilos de vida y una de las cosas que quieres hacer es enseñarnos a poder acostarnos temprano para levantarnos temprano contigo. Señor, hoy te ponemos delante de ti este proyecto que queremos enviar estas Biblias a Ucrania, Padre Santo. Yo te entrego este proyecto en tus manos. Queremos que esto vaya con el sello del cielo, con el sello del Espíritu. Quizás, Señor, hasta lo vemos imposible, pero es posible para ti lo que has puesto en nuestro corazón. Padre, hazlo prosperar. Utiliza las personas que tú has escogido, las que tú has elegido, Padre, para que sean esos canales y esos cursos de bendición. Queremos poder llegar allá y que tanto hombres como mujeres y niños puedan recibir el impacto de tu palabra, puedan creer en ti. Tú quieres levantar un pueblo mundial que pueda estar, Señor, de pie en el momento de la angustia, conociendo y amando a un Dios vivo. Hoy te pongo la vida de cada uno de mis hermanos con sus peticiones, sus necesidades, sus luchas, sus pérdidas, sus ganancias, sus alegrías y sus tristezas. Los pongo en tus manos, Señor. Hoy que el Espíritu Santo nuevamente nos hable, seas tú, Señor, quien nos conduzca a través de la palabra y que tú puedas llegar a nuestro corazón. Queremos poner nuestras agendas del día de hoy en tus manos para que tú las conviertas en plataformas de bendición para otros y para nosotros. Gracias por escucharnos. Pon tus manos sobre nuestras cabezas y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos sean todos a nuestro espacio A Solas con Dios, el cual me disfruto y me gozo cada mañana conectarme contigo y así juntos tomar la palabra de Dios y desmenuzarla un poco. Yo creo que esto es parte de lo que Dios quiere. La palabra de Dios, recuerden que la Biblia no es un libro de historias viejas. Ahí está plasmado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es la manera en que Dios nos quiere hablar de manera actualizada y enseñarnos cosas importantes. Vayamos hoy al libro de Génesis, al capítulo 48 y capítulo 49 posiblemente. Y no, mañana lo tocamos. Vamos a ver cómo Dios lo escoge. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios bendice como Él quiere. Y Dios bendice como Él quiere porque Él es antojadizo, caprichoso. Y dice, ay, es que ya no me gustas tú, ya. ¿Qué mueve a Dios cambiar planes? ¿Qué mueve a Dios hacer las cosas a su manera? Bueno, ¿qué lo cambia? Algo que tú y yo no podemos hacer. Conocer el futuro. Nosotros no conocemos el futuro. Dios es omnisapiente, todo lo sabe. De hecho, esa característica de Dios ha sido bien juzgada tanto por cristianos como por ateos. Decir, bueno, si Dios sabía que esto iba a pasar, entonces ¿por qué hizo esto? Esa ha sido, ¿verdad?, la inclinación de muchos cuando dice, si Dios sabía que Lucifer iba a traer todo este caos, ¿para qué lo creó? Y si por casualidad sabía que Adán iban a pecar, ¿para qué los hizo? ¿Por qué no destruyó a Lucifer? ¿Y por qué entonces no hizo las cosas de manera diferente? ¿Para qué entonces puso el árbol? Si sabía que Adán y Eva finalmente iban a comer del árbol prohibido, ¿para qué hizo el árbol? Si lo que tenía era no hacerlo, entonces de esa manera, si conoces el futuro, ¿cómo evitar que las tragedias ocurran? Mira qué fácil.
Bueno, claro que sí. Eso es una manera de donde nosotros poder juzgar el conocimiento previo de Dios de las cosas y nuestra manera siempre fabulosa de decirle a Dios cómo se hacen las cosas. El hecho que Dios conozca el futuro y conozca que las cosas antes que ocurran, eso no obliga a que ocurran. Es decir, las cosas no ocurren porque Dios sabe que va a ocurrir. Ocurre porque Dios sabe cuáles son nuestras tendencias. Y una de las cosas que Dios no puede es forzar nuestra voluntad, porque su reino democrático y su plataforma de amor y justicia está en que Él va a respetar tu libertad a elegir. Algo que se ha perdido en nuestros tiempos, en los últimos años. Ya la supuesta democracia no existe porque ahora las cosas tú las tienes que hacer obligadas, aunque no te gusten hacerlas. Y aunque otro no se haga responsable de por lo que te está obligando, aunque no se hagan responsables, tú lo tienes que hacer. Y entonces, pero Dios no. Si se nos hace difícil entender la omnisapiencia de Dios, a mí se me hace difícil comprender la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque a un Dios que todo lo puede, tiene límites. Tiene limitaciones y hay cosas que Dios no puede hacer dentro de las limitaciones, dentro de sus ilimitaciones, es decir, no hay nada que lo pueda impedir, sí también tiene sus limitaciones. Y es que Dios no puede hacer algo por ti si tú no se lo permites, porque dentro de la omnipotencia de Dios están tus decisiones. Y Dios no puede salvarte si tú no se lo permites. Él no puede entrar en tu corazón y en tu vida y hacer los cambios que Él puede hacer, pero Él no puede hacer esos cambios si tú no se lo permites. Para que tú veas que todo tiene sus limitaciones. Por lo tanto, Dios es un Dios que respeta ese regalo que nos dio desde el día que nacimos, que es nuestra libertad a elegir. Eso Dios lo respeta. Y eso me da a mí un poder que yo podría utilizar para mal. Porque al yo tener la autoridad y la oportunidad de yo rechazar a Dios o aceptarlo, yo pudiera estar tomando decisiones tan equivocadas en mi vida que pudieran tener unas repercusiones terribles. Y es por eso que a veces en mis oraciones le digo al Señor, renuncio a mi poder de elegir. Y quiero ser, Señor, sencillamente, quiero hacer tu voluntad, quiero someterme a tu voluntad plena y quiero renunciar a eso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ese poder, señores, lo podemos utilizar mal. Aquí tenemos en el capítulo 48 algo que a mí me conmueve y lo hemos tocado anteriormente. No es que el tema es nuevo, completamente nuevo. Bueno, para aquellos que nos están siguiendo por este año y no nos han seguido en los años anteriores, como desde el 2020. Este tema es interesante. Bueno, nos encontramos con que ya Jacob está viviendo de una manera afortunada, junto con toda su prole, su descendencia, están viviendo bajo la protección de su hijo José allá en Egipto, en una tierra apartada, ¿verdad?, de las influencias fuertes del reino del imperio egipcio, y está gozando de la tranquilidad, de la prosperidad, en un tiempo de crisis. Entiéndase que en un tiempo de crisis, Jacob y todos sus hijos y sus descendientes están disfrutando de esta tranquilidad, de esta prosperidad, de esta seguridad. Ayer, cuando estaba leyendo los mensajes que ustedes nos escriben, vi que alguien escribió que decía, curiosamente, en el tiempo de pandemia, Dios también a nosotros nos bendijo. En un tiempo de crisis, muchas personas han recibido bendición. Yo soy una de ellas.
Yo he sido sumamente bendecida en tiempo de crisis, muy bendecida. En los aspectos donde yo he podido estar más tiempo con mi familia, en momentos de crisis, he podido asistir a mis padres, pude darle, antes que mis hijos se casaran, tuve la oportunidad de compartir con ellos más de cerca, al estar aquí, no poder viajar. Dios me permitió de poder estar allí, ponerle antes que se fueran de mi casa en su mochila de vida. Tuve la oportunidad de poner cositas importantes en su vida para que se las llevaran para su próximo hogar. He tenido la oportunidad de cuidar de mi familia en los momentos de enfermedad. Los he conocido a ustedes. Pudimos levantar este ministerio a través de las redes. He visto el desarrollo de una iglesia sin paredes. He podido llegar a las vidas de ustedes sin conocerle y ustedes bendecir mi vida sin conocerme personalmente. Yo he sido multiplicadamente bendecida y puedo decirlo, he sido más bendecida que cuando antes estaba viajando constantemente fuera y exponiéndome a aviones, perdiendo aviones, durmiendo en el suelo de los aeropuertos, compartiendo con la gente, pero verdaderamente he sido muy, muy bendecida y he recibido también el apapacho, el cuidado, la protección de ustedes, incluso me han sostenido, ¿verdad? En momentos donde yo no he podido ir a trabajar y no he podido, ¿verdad?, recibir un apoyo financiero. Ustedes han estado allí para apoyarme. Es decir, cuando miro todo lo que, el completo, yo digo, wow, Señor, en un momento de crisis tan grande en los que hemos vivido, he visto a la mano de Dios. Y yo puedo decir como Jacob, ¿verdad? En medio de la crisis he visto la bendición de Dios. Que han pasado cosas negativas, sí. Que han pasado cosas dolorosas, sí. Que he llorado mucho. Pero he decidido no poner mis ojos en eso, porque yo veo eso como las pajitas que caen sobre la leche, como decimos nosotros. Yo veo eso como que, pues, esos son los momentos en que me llevan a las rodillas, los momentos difíciles que hemos vivido, tanto en mi cuerpo como en la vida de mi familia, como en la vida de ustedes. He sufrido con ustedes. Cuando ustedes me escriben que están pasando, yo no sé cómo es esto, ¿verdad? Pero esta empatía que Dios nos enseña a tener con los demás me hace sentir tu dolor. Y yo digo que qué lindo es poder sentir el dolor ajeno, gozarme con las buenas noticias que ustedes me escriben y llorar por sus hijos, orar por sus hijos, orar por sus situaciones, por su familia. Es una cosa tan linda y esto es de Dios, porque esto no es de uno, déjeme decirle, uno es malo y egoísta por naturaleza. Ustedes no piensen que uno quiere decir que uno es bueno, no, para nada. Usted mire, para nada. Somos malos, yo soy mala, punto. Pero cuando el Espíritu nos toca y nos dejamos de guiar por el Espíritu, es una cosa tan increíble como tú puedes sentir en tu corazón y ponerte los zapatos de otro y sentir por ese momento lo que esa persona está pasando y decir, wow, Señor, puedo sentir su dolor y llevarlo a las rodillas. Para mí eso es algo tan, tan grande. Mire, todavía ayer yo, ay, no sé cómo decirlo, no quiero llorar, ¿te entiendes? Pero ayer todavía yo lloraba la pérdida de Miriam. Perdonen. Perdonen. Ayer vi una foto que subió la hija de Miriam Tirado y todavía me preguntaba, y dije, André, Señor, ¿cómo es posible que Miriam pasó al descanso? Todavía me parece como que medio insólito.
Y todavía podía recordar sus llamadas para cantarme y llorar cada sábado conmigo. Y yo dije, Señor, pero esto fue una mujer que yo no conocí. Así que pudimos hablar y sentarnos y abrazarnos y no. Y yo digo, wow, pero cuán profundo puede ser el amor entre la familia de Dios, aunque no nos conozcamos. Anoche estuve hablando con mi querida Carelis allá en Canadá. Ay, perdonen. Y, y ella me estaba hablando verdad, estamos buscando las maneras de conectarnos con una amiga de ella, ucraniana, que su hermano está en Ucrania y le he enviado videos y le he enviado fotos de lo que está pasando allí y una noticia tan linda que ella me dio que las iglesias adventistas en Ucrania están abiertas, se han convertido en refugios para mucha gente y que ellos sí están necesitando esas Biblias para poder entregarle, porque sí siempre les llega alimento y les llega todo, pero que ellos están necesitando esas Biblias y eso para mí fue como que, Señor, por aquí va la cosa. Yo estoy emocionada. Y hablábamos y yo después que terminé la oración de Carely, pues yo con Carely yo lloraba y decía, Señor, wow, Padre Santo, hay gente que ni conozco de Ucrania y ya siento mi compasión por ellos. Yo digo que esto lo hace Dios, esto no es de uno es malo, señores. Yo siempre he dicho, ustedes aprendan a confiar en Dios y confíen en Dios y no confíen en nadie, porque uno nunca sabe cuándo el diablo viene y, y de la misma manera que uno puede ser una fuente de bendición, uno puede ser una fuente de maldición. Pero sí siento como que en mi corazón, aunque yo no los conozco a ustedes, pero cuando hablo con ustedes o les escribo, ayer hablaba con Xiomara también, que me habló acerca de una situación que vive su hermana, muy difícil, le mataron 2 hijos. Y yo sentía ese dolor como mamá. Aquí yo decía, Señor, si hubiese sido yo, ¿cómo estaría yo, verdad? ¿Cómo me sentiría yo si yo pierdo 2 hijos así a sangre fría, que alguien me los mata por envidia? No porque hicieron nada malo. Y yo, wow, Señor, cuán profundo puede ser eso. Y yo les pido que hoy, en su momento de ayuno y oración, ustedes pónganse en los zapatos de los demás. No caminen solamente con sus zapatos y con su dolor. Quítense de momento los zapatos de ustedes y pónganse los zapatos de alguien que puede ser que les quede demasiado apretado o demasiado grande. O quizás le encaje perfectamente. Y pónganse los zapatos de esa gente y, y ore por ellos. Y llore por ellos. Y llore por ellos. Porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Bueno, no hablo más de ese tema porque quiero hablar del capítulo 48 de Génesis, que me parece muy lindo y muy importante para nosotros. Pero bueno, no quería llorar. Dice que un tiempo después avisaron a José que su padre estaba enfermo. Y él llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y de paso, ese es el orden en que ellos nacieron. Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Y le dijeron a Jacob, oye, tu hijo viene a verte. Entonces Israel se esforzó y se sentó en la cama. Y dijo a José, el Dios Todopoderoso me apareció en luz, en Betel, que eso es Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Él está ahora mirando hacia el pasado, que es algo que yo les dije que he estado haciendo en estos días, mirando hacia el pasado, y él miró cómo Dios lo había bendecido. ¿Cuándo fue que Dios lo bendijo en Betel? En 2 ocasiones. Cuando él iba a Padán Aram a buscar esposa, allí en Betel Dios se le apareció en un sueño, donde él tenía como almohada una piedra y vio el sueño de la escalera. Y ahí mismo, cuando vino de regreso, ahí fue donde él allí estuvo con Dios y peleó con Dios y le pidió a Dios que lo bendijera. Entonces, estamos viendo que él está recordando un momento cuando él era joven que Dios lo bendijo. Y le dice allí, el Dios
Todopoderoso me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones, te daré tierra a tu descendencia después de ti por herencia perpetua. Y yo inmediatamente aquí estoy en vivo sacando mi lápiz, mi Sharpie aquí con lo que yo marco. Y yo quiero poner y quiero subrayar y quiero que tú lo hagas. Tú subrayes estas palabras muy importantes. Te haré crecer. Mira las promesas. Te haré crecer es la primera. Multiplicaré. La segunda. Te pondré por estirpe de naciones. Es la tercera. Y te daré tierra a tus descendientes. Ahí están todos los verbos. Crecer, multiplicar, pondré, daré. Cuando Dios va a bendecirte, Dios no se va a poner para poco. Dios nunca se pone para poca bendición. Todo lo que Dios hace es grande y bueno en gran manera. Y Él está recordando esa bendición. Yo le dije que a veces Dios nos hace a nosotros promesas y nos bendice, que a veces nosotros no las vamos a ver en su totalidad, en su cumplimiento. Pero cuando nosotros las recordamos y nos afirmamos en Dios, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que Dios, aunque no veamos toda la bendición, Dios nos permitirá ver esa bendición a la distancia. Como le está permitiendo a Jacob verla a la distancia, aunque no la toque. Y le permitió a Moisés subir al monte Nebo y ver la tierra de Canaán a distancia, aunque no iba a entrar, poder ir al descanso sabiendo que tú vas a dejar esta bendición en manos de una generación de relevo. Y esa expresión se la estoy copiando a mi querida Carelis, que ayer me estaba diciendo, Liz, Dios está llamando a que nosotros formemos o hagamos una generación de relevo. Y le dije, mira, dame un segundo, voy a escribir esa expresión. Y ese GR, que va a significar generación de relevo, es quienes van a tomar la batuta para continuar esta obra después de nosotros. Y nosotros tenemos que crear esa generación de relevo. De hecho, esa era de mis carreras favoritas cuando yo corría y en competencias, en pista y campo. Una de mis competencias favoritas era esa, la de relevo, y siempre me tocaba llevar la última batuta o salía primero o llegaba último. Y me encantaba poder dar lo mejor. Me encantaba cuando me tocaba ser primera porque era el arranque rápido en los primeros 50 metros. Ahí teníamos los primeros 100 metros, pero eran 400. Esos primeros 100 metros era de mucha velocidad. Me encantaba ese arranque, poder sacar esa ventaja. O ir al último para ir corriendo y llegar a la meta, llevar esa última, ese batón a la meta. Y yo pienso que qué lindo que Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Y aquí vemos que Jacob va a hacer esto. Va a pasar el batón de relevo a su hijo, y no realmente a su hijo, a sus nietos. Y mira lo que dice aquí. Ahora, tus dos hijos, le dice Jacob a José, mira lo que le dice. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en Egipto antes que yo viniese a ti a Egipto, son míos. Serán míos como Rubén y Simeón. Es decir, no los está tomando por nietos, los está tomando por hijos para que ellos ocupen un lugar dentro de la herencia de las naciones. Las herencias no se le daban necesariamente a los nietos, pero aquí Jacob está adoptando los hijos de José. Y dice, los que has tenido después de ellos, es decir, los hijos que tú has tenido después de estos dos son tuyos. Serán llamados, los que tú has tenido después de ellos son tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos para recibir de su herencia. Le dice, estos dos son míos.
Los demás son tuyos, pero estos van a ser llamados para que tengan herencia. Y es así. Tanto Efraín como Manasés, estas dos tribus, recibieron herencia en Canaán. ¿Ok? Y dice versículo 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en Canaán, poco antes de llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Al ver los hijos de José, Israel preguntó, ¿y quiénes son estos? Y me llama la atención porque el que está hablando de los hijos de José, él no los había visto. Cuando José llega con los niños, él no los ve porque él está un poquito ciego. Y yo quiero compartir con ustedes lo que dice Patriarcas y Profetas después que lea este capítulo, este versículo 9 y 10, y dice, José respondió, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Israel dijo, acércalos a mí para que yo los bendiga. Los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Los acercó a Israel y él los besó y abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba ver tu rostro, y Dios me ha hecho ver también a tus hijos. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó ante él. Y aquí me detengo un momentito para destacar tres cosas. Cómo Jacob, ¿verdad?, en su vejez se emociona al saber que su hijo lo viene a ver, pero no había visto a sus hijos. Sin embargo, le dice a él, mira, le habla de sus hijos sin todavía verlos. Le está hablando y le dice, mira, yo quiero decirte que los dos hijos que tú tuviste son míos. Y yo los voy a hacer de ellos partícipes de las herencias, de la bendición que mi padre Abraham y mi padre Isaac nos han dado para la posteridad. Le hace como esta promesa a José. Lo segundo que vemos aquí es como José, sabiendo que su padre está envejeciendo y que puede morir, para él es muy importante que sus hijos recibieran bendición de su papá. Él no estaba llevando a sus hijos para que le dieran herencia. No. Él lo estaba llevando para recibir la bendición. Y esto es un tema que yo he tocado muchas veces desde el 2020, que empecé mis transmisiones, sobre la importancia de que los padres aprendan a bendecir a sus hijos. Tristemente, muchos hijos han visto a sus padres morir y sus padres nunca le concedieron una bendición. Nunca le pusieron las manos sobre ellos, nunca le impartieron esa bendición. Eso es triste, ¿ves? Muy triste. Sin embargo, aun cuando quizás tú nunca la recibiste de tus padres, quiero decirte que Dios va a poner gente que te va a bendecir. ¿Por qué? Porque para Dios eso es importante. Cuando yo hago esta ceremonia en las iglesias para los retiros de familia o en una campaña evangelística de familia, y cierro con este momento de medición, siempre tengo el momento de la adopción. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a la iglesia y no tiene familia. Y en este momento de la adopción yo le pido a los hermanos de la iglesia que adopten a alguna persona de la iglesia que esté allí y no tenga familia, sea joven o adulto, no importa. No importa la edad, hemos adoptado hasta ancianitos, para que en ese momento de la bendición ellos reciban de parte de alguien que le imponga las manos sobre su cabeza y los bendiga. Y esto ha sido una bendición muy grande en el trayecto de mi carrera evangelística, ver yo ser bendecida por alguien que me adoptó, o yo hacer una familia para adoptar yo a mucha gente y haber puesto mi mano sobre sus cabezas para bendecirlo. Y a mí eso para mí es un privilegio muy grande. Y algún día yo le pido a Dios que nos permita a nosotros reconocer la grandeza de la importancia de bendecir a nuestras generaciones. Y no pasar al descanso, no esperar, ¿verdad?, que nos estemos muriendo para poder hacer esto, porque lo mismo le pasó a Jacob y a Esaú,
que ya cuando su papá apenas podía ver, se aprovecharon de que sus ojitos estaban medio cieguitos. Y ahí fue lo que pasó cuando Jacob, justamente este Jacob que va a bendecir ahora, mira lo que va a pasar. Este Jacob va a recordar lo que pasó cuando su papá estaba como él. Y él se aprovechó para poder sacar la bendición de la primogenitura que su papá le había estado negando, porque Isaac no quería bendecir a Jacob para darle la primogenitura porque se la quería dar a Esaú. Y lamentablemente no pudo esperar el tiempo de Dios y él buscó esa bendición a su manera, que también tuvo un precio a pagar. Ahora Jacob ve que su hijo José viene y le hace una profecía de sus hijos, pero le pregunta, mira, y estos nenes, estos son mis hijos, papá, y yo los he venido para que tú los bendigas. Y yo quiero decirle algo aquí rapidito que dice Patriarcas y Profetas, página 237, en el capítulo José y sus hermanos. Dice, cuando sintió que se aproximaba la muerte, mandó a llamar a José, aferrándose siempre con firmeza a la promesa de Dios referente a la posesión de Canaán, dijo, ruégote que no me entierres en Egipto, mas cuando durmiere con mis padres, llevarme has de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Así que José prometió hacerlo, pero Jacob no estaba satisfecho con esto. Le pidió que le jurara solemnemente que le enterraría junto a sus padres en la cueva de Macpela. Otro asunto importante exigía atención. Los hijos de José habían de ser formalmente recibidos entre los hijos de Israel. A la última entrevista con su padre, José llevó consigo a Efraín y Manasés. Estos jóvenes estaban ligados por parte de su madre a la orden más alta del sacerdocio egipcio, y si ellos eligieran unirse a los egipcios, la posición de su padre les abría el camino a la opulencia y a la distinción. Y yo aquí me detengo para explicar esto. Recuérdense en que José se casó con Asenat. Asenat era hija del sacerdote de On. El sacerdote de On era como decir, el sumo sacerdote en la religión egipcia. Él ocupaba el más alto puesto religioso en la fe religiosa egipcia. Los hijos de José, por ser los hijos varones, hijos de Asenat, ellos tenían por herencia, ellos podían heredar el sacerdocio de su abuelo, sacerdote de On por parte de su madre, o recibir la bendición por parte de su abuelo paterno. Es aquí cuando comienza a verse el conflicto de hacia dónde se va a inclinar la balanza. O José permite que, ya que tiene todos los favores de Egipto, José permite que sus hijos hereden el sacerdocio de su abuelo materno o el sacerdocio de su abuelo paterno. Como los dos hijos varones, hijos de Asenat, podían ellos escoger ese lado, el lado del sacerdocio de su abuelo, y convertirse en gente muy poderosa y opulenta. Y los hijos de José iban a quedar en las crónicas de Egipto como, bueno, como gente muy apoderada, muy adinerada y con una muy buena posición social. O inclinarlos hacia los despreciados pastores de ovejas que vivían en las tierras de Gosén. ¿Qué elige José? José elige llevar a sus hijos a recibir la bendición de su abuelo paterno, para que en vez de tener herencias en Egipto, tuvieran herencias en una tierra prometida de Canaán. Quizás tú me estás escuchando y tú también tengas una familia dividida con dos tipos de fe, dos tipos de creencia. Quizás tu esposo o tu esposa no comparten tus propios ideales. Y es posible que quizás en el desarrollo y en el crecimiento de nuestros hijos, ante una casa de dos fe divididas,
tú decidiste que los muchachos eligieran hacia dónde van a inclinar la balanza de su fe. Yo veo aquí a José no haciendo eso. Yo veo aquí a José comprometido con la fe de su padre, que quizás no le hacía muchas promesas de ganancia a sus hijos, pero le prometían la bendición de un Dios todopoderoso, y un Dios real y no los dioses de los egipcios. Y aquí en esta lectura incluso dice: pero José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la promesa del pacto en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se había confiado los oráculos de Dios. Dijo a Jacob: y ahora tus hijos Efraín y Manasés, que te nacieron de la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, son míos como Rubén y Simeón. Serán míos. Habían de ser adoptados como sus propios hijos y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esa manera, uno de los privilegios de la primogenitura perdida por Rubén había de recaer en José, a saber, una porción doble en Israel. La vista de Jacob estaba debilitada por la edad y no se había dado cuenta de la presencia de los jóvenes, pero a ver sus siluetas dijo: ¿y estos quiénes son? Al saberlo, agregó: allégalos ahora a mí y los bendeciré. Y al acercársele, el patriarca los abrazó y los besó, poniendo sus manos solamente sobre sus cabezas para bendecirlos. Y entonces pronunció la oración. Pero necesito que regresemos a la Biblia en los 10 minutos que nos quedan, para que ustedes vean cómo maniobra ahora Jacob antes de bendecir a estos muchachos. En el versículo 13 en adelante, mira lo que dice: y José puso a Efraín a su derecha, porque era el mayor, y la primogenitura se otorgaba con la mano derecha. Y José puso a Efraín a la derecha. No, perdón. Efraín lo puso a la derecha, pero era a la izquierda de Israel. Y Manasés a su izquierda, que era a la derecha de Israel, porque Manasés era el hijo mayor. ¿Ok? Manasés era el mayor. Cuando él dice que lo puso a la derecha de José, pero que quedaba a la izquierda de Israel. Y a Manasés lo pone a la izquierda de José, pero a la derecha de Israel, para que Manasés recibiera la primogenitura. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando adrede sus manos así, aunque Manasés era el primogénito. Es decir, que él cruzó sus manos. Ponen a su derecha, ponen a Manasés, y a su izquierda ponen a Efraín. Y adrede, el viejito, cruza las manos. Y dice: y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que existo hasta hoy, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean llamados por mi nombre y por el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplique en gran manera en la tierra. Cuando José vio que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le disgustó y tomó la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y le dijo a su padre: padre, así no, padre mío, así no, porque este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío,
lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y sus descendientes serán multitud de naciones. Yo no sé, yo de verdad, cuando yo analizo, ya para mis adentros, analizo en la historia de Abraham, veo que esto es como un pie forzado. Desde Abraham, desde Abraham, vemos a Abraham dando la primogenitura a su segundo hijo, Isaac, no al primero que fue Ismael. Isaac, por igual, va a dar la primogenitura a Jacob, que es el menor, y no a Esaú. Ahora Jacob, incluso cuando en el capítulo 49 que toquemos mañana, veamos, vamos a ver cuando él da la bendición a sus 12, le retira la primogenitura a Rubén, se la retira, se la quita. Y esa bendición de la primogenitura se la da a José, que era el menor, no era el menor, porque Benjamín era el más pequeño, pero se la da a José. Le quita la primogenitura a Rubén. Pero aquí, cuando le trae José sus hijos, hace lo mismo. Cruza las manos y le da la primogenitura y la bendición de la primogenitura a Efraín, que era el menor, no a Manasés. Entonces yo veo que Dios bendice como Él quiere. ¿Y por qué yo tengo que estorbar eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Lo vamos a ver posteriormente en la historia de Israel, de paso, cuando las 12 tribus se dividieron, que el reino se dividió en el pueblo de Dios, hubo 2 capitales, si vamos a ver. Una fue en Judá, que fue allí en Jerusalén, que fue donde la tribu de Judá se quedó en Jerusalén habitando, porque la capital del reino de Israel era Jerusalén. Y ahí fue donde reinó David y él conquistó esa ciudad de los jebuseos para que fuera la capital del reino. Se mudó de Hebrón a Jerusalén. Y entonces ahí cuando después de eso es historia, ¿verdad? Después con Jeroboam, el hijo de Salomón, que se dividen, ¿verdad? Se quedó el reino de Judá y el reino de Israel. Pero ¿dónde se hizo? En el monte de Efraín. Allí la tribu de Efraín se convirtió en el centro del reino de Israel. Y es allí, en el monte de Efraín, de donde era el Cana, y de donde nace Samuel, donde estaba Elí. Es una cosa interesante. En el monte de Efraín. Eran de allí. Entonces, vamos viendo cómo se va a destacar la tribu de Efraín como una tribu muy importante. Y esto lo vemos, no la de Manasés, sino la de Efraín. Y esto lo vemos desde que estos niños eran jóvenes. Me llama la atención que dice que los sacó de sus rodillas. Me imagino a los hijos de José como muy tímidos ellos agarrados detrás de los pies de papá. ¿Ve? Era para ellos, ellos estaban acostumbrados a estar en las cortes de Egipcia. Me imagino que tanto el recorte de esos hijos, la ropa de los hijos de José, no eran pastoriles, eran las ropas de esos niños egipcios, y para ellos ir a conocer a su abuelo, ir allá y ver, ¿verdad? Estimo yo, ¿verdad? Si habían pasado, todavía no habían terminado los 7 años de hambre cuando esto ocurre. Es posible que alguno de esos niños, uno tuviera 7 años o el otro tuviera 14. ¿Ves? Que eran jovencitos. Ellos nacieron en ese tiempo de los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Así que pudieran estar jugando entre los 7, 8, 10 años o 14 años, ¿verdad? Como fuera el caso. Y lo otro que dice aquí, que Abraham le dice a José,
No te preocupes, las cosas se van a hacer así como yo lo acabo de hacer. Y versículo 19 al 22 dice, pero su padre no quiso y les dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, pero él vendrá a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y sus descendientes serán multitud de naciones. Aquel día Israel los bendijo diciendo, en vuestro nombre bendecirán los hijos de Israel y dirán, hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Y así puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, yo me muero, pero Dios estará con vosotros y los hará volver a la tierra de vuestros padres. Te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la que tomé yo del amorreo con mi espada y mi arco. Es decir, que allí la herencia que era de Jacob, propia de Jacob, se la está cediendo a José. Le dijo, lo que yo con mi espada y mi arco le quité a los amorreos, esta va a ser tuya. Y mañana vamos a tocar un poquito acerca de eso. Pero hoy, antes de cerrar, yo quiero que tú tengas en mente esto. Nuestra responsabilidad a la hora de bendecir es grande. Pero Dios va a bendecir como Él quiere. A Dios no le podemos decir, yo quiero que tú me bendigas así y así y así y así. Esta es la bendición que yo quiero. Y yo quiero que tú bendigas a mis hijos así y así y así. Obviamente José va ante su padre buscando que su padre le dé la bendición de la primogenitura a Manasés. Pero su padre cambió de opinión y le dio la bendición de la primogenitura a Efraín. Y José se tuvo, como decimos nosotros cuando jugábamos, cuando chiquito, se tuvo que quedar dado. Él no pudo cambiar. Y aun cuando él quiso sacar la mano de su padre de la cabeza de Efraín para que se lo pusiera a Manasés, él le dijo, no, 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 no es así. Esto es así. Yo lo sé. Yo sé lo que estoy haciendo. Y a veces veo como nosotros nos peleamos con Dios porque nosotros queremos que la bendición de Dios sea de esta manera, en este momento, en este día y sobre esta persona. Y cuando veo que Dios dice, no me muevas las manos, déjame las manos donde yo las estoy poniendo porque yo voy a bendecir de esta manera. Y yo quiero decirte que no pelees con Dios cuando Dios comience a mover las manos y ponerlas sobre las cabezas donde tú no quieres y de la manera que tú no quieres. Y es el momento en que nosotros como pueblo, lección número 1, que yo no puedo renunciar a esta gran verdad de yo bendecir a mis hijos en el nombre del Señor. Pero yo no puedo ser un padre ciego. Fíjate que Jacob era ciego de ojo, pero el alma de Jacob estaba bien ligada a Dios. Y aunque era ciego de ojo, él sabía lo que estaba haciendo porque el Espíritu de Dios lo estaba utilizando. Él decidió no cometer el error de su papá, en el que él tuvo que ir a robar prácticamente una primogenitura porque su papá se la estaba negando. Jacob no hizo eso. Él aprendió de los errores de su padre y dice, yo voy a bendecir estos van a ser mis hijos, ¿ok? Él dijo, ¿sabes qué? Tus hijos van a ser mis hijos, pero yo los voy a bendecir como el Espíritu me está diciendo que los bendiga. Y cruza las manos y los bendice. Y en la vida, a veces nosotros como padres somos ciegos en el alma y con nuestros ojos vemos por dónde van nuestros hijos, pero nosotros insistimos de que esto tiene que ser de esta manera. Y yo hoy hago un llamado a que Dios nos abra los ojos del alma y los ojos espirituales para que en vez de nosotros tomar decisiones de bendición para nuestros hijos con un amor ciego, sino que nosotros podamos darnos cuenta hacia dónde nosotros tenemos que poner las manos y a quién vamos a bendecir y con qué bendición vamos a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios así también lo hace. Y mientras veo ese lado para mí, veo este otro lado de Dios para conmigo, que yo no puedo ir a retirarle a Dios las manos donde Él ha decidido ponerlas. Y si Dios decide bendecir a fulano o a perencejo o a quien sea, yo no puedo vivir molesta y disgustada por esa bendición que Dios le quiere dar a alguien, porque esa es la voluntad de Dios. Y aunque le disgustó a José eso que hizo su padre,
A la postre lo tuvo que dejar porque su padre estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y yo quiero decirte que mi Dios y tu Dios está seguro de lo que está haciendo. Una vez Pedro se sintió celoso cuando estuvo hablando que Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces porque le negó 3 veces y 3 veces le tuvo que afirmar que lo amaba. En una conversación que tuvo con respecto a los que iban a ir delante en la muerte y atrás, Pedro se sintió celoso porque Dios le dejó entrever que Juan iba a vivir más que él. ¿Y qué le dice Dios? ¿Y por qué te tiene que a ti molestar eso? Si yo quiero que él viva, viva. Y si yo quiero que el otro muera, muera. Y nosotros no podemos vivir molestos con Dios porque Dios decidió prosperar y bendecir a alguien y a mí, que yo se lo vengo pidiendo por tanto tiempo. No. Si Dios quiere poner las manos en la cabeza de la bendición de alguien y quiere cambiar la bendición, que haga lo que Él quiera porque Él sabe lo que está haciendo. Y tú ni yo no podemos venir a pelearnos con Dios con eso. Que Dios haga su voluntad y que nos enseñe a nosotros a hacer su voluntad. Y nunca te olvides de bendecir a tus hijos, por lo menos con esa bendición espiritual de que sus vidas sean conducidas por Él. Oramos en esta hora. Padre Santo y bueno, impactados por tu palabra y por la manera en que tú diriges las cosas, en esta mañana, Señor, con humildad de corazón, te pedimos que tú levantes tus manos y las pongas sobre nuestras cabezas y nos des tu bendición. Necesitamos ser bendecidos por ti, Señor, para que nosotros podamos tener herencia en la tierra prometida. Bendícenos, oh Dios, en esta hora y bendícenos como tú quieres bendecirnos. A quien tú quieras dar más, al que tú quieres dar menos, Señor, tú conoces todas las cosas. Ayúdanos a no ser celosos por la bendición que tú le das a otros. Ayúdanos a vivir agradecidos por la bendición que tú nos das y la posesión que tú nos vas a dar. Y enséñanos a bendecir a nuestra próxima generación de relevo. Ayúdanos a bendecir a nuestros hijos. Enséñanos a hacerlo. Y que nuestras manos puedan ser impuestas sobre sus cabezas. Siempre, Señor. Y que ellos puedan vivir reconociendo que hay un Dios que los bendice y hay unos padres que los bendicen. Gracias por esta mañana. Gracias, oh Dios, por hablarnos a nuestro corazón en esta hora. Porque lo pedimos, lo creemos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, les quiero recordar que desde ayer nosotros tenemos un nuevo horario. No he subido el post donde lo está anunciando, no lo hemos subido a la página. De paso, una razón es que se me olvidó y la otra, quiero saber, ¿verdad?, cuántos están pendientes en nuestras transmisiones. Pero hoy lo vamos a estar subiendo, vamos a estar recordando que lo estamos haciendo ya. Hubo un cambio de horario, desde el domingo 13 de marzo cambiaron los horarios, así que el este y el Atlántico tienen la misma hora, así que lo estamos haciendo a las 5:30 de la mañana. Las transmisiones, y estamos terminando más temprano, ¿verdad?, en nuestro horario. Y un poquito más tarde para otros más tarde o para otros más temprano, para nosotros aquí en el Atlántico más temprano. Así que confiadamente esperamos que mañana ustedes también, aquellos que están medios perdidos dentro del horario, sepan que estamos a las 5:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, que es la misma hora del Atlántico. Y si es a las 5:30 en el centro de los Estados Unidos, sería 4:30, montaña 3:30, 2:30 de la mañana Pacífico, y usted así lo ajusta. Gracias, familia, por haber estado conmigo. Esperamos que el tema de hoy haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que Dios bendice como Él quiere. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día y que tengamos un día de ayuno y oración de poder.